el pastor de Español. Estamos celebrando un año increíble de ministerio y ha sido un año asombroso. Cuando comenzamos, oramos por crecimiento, transformación y por testigos valientes de Cristo. Dios ha respondido esas oraciones más allá de lo imaginable. En los últimos 12 meses, nuestra asistencia semanal se ha duplicado. Tuvimos a más de 400 personas el día de la herencia hispana y más de cientos adoradores en la mañana de Pascua. Nos hemos alegrado al ver que más de 60 personas han entregado su vida a Jesús. Hemos bautizado a más de 40 hermanos en Cristo y más de 30 nuevos miembros se han unido a nuestra familia de la iglesia. Estos no son solo números, estamos entrenando discípulos, estamos capacitando cerca de 30 personas en distintas áreas, tanto jóvenes como adultos, para ser discípulos que forman discípulos, llevando el evangelio a nuestros vecinos y a las naciones. Hemos movilizado más de 50 voluntarios para servir en la comunidad y amar a nuestros vecinos. Y este otoño, nuestro Festival de la Herencia Hispana es otra oportunidad para seguir iluminando la luz de Cristo. Y muy pronto enviaremos un equipo a Madrid para compartir el amor de Dios al otro lado del océano. Estamos presenciando vidas transformadas, familias sanadas y una fe renovada. Ustedes, cada uno de ustedes, son parte de esta linda historia y siempre hay espacio para uno más. Así que únanse a nosotros en esta misión a medida que ayudamos a las personas a amar a Jesús para que vivan para Él cada día. Miremos hacia adelante con confianza, convencidos de que lo mejor está aún por venir. Dios está haciendo cosas maravillosas y apenas ha comenzado. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios por lo que está haciendo acá en First Naples Español y gloria a Dios por cada uno de ustedes que son parte de lo que Él está haciendo. Bien, hoy vamos a dar inicio a una nueva serie y es una serie en un libro que es particularmente uno de mis favoritos. Así que acompáñenme, ¿verdad?, al libro de Filipenses. Vamos a estar en Filipenses capítulo 1 y como nos leyó nuestra hermana, vamos a estar en los versículos 1 al 11. Cuando vemos este tipo de noticias, ¿cierto?, como la que acabamos de ver y lo que Dios hace en nuestras vidas, no podemos evitar sentir gozo, ¿cierto? Pero a veces yo pregunto a personas, ¿qué te da gozo? ¿De dónde proviene tu gozo? Y en nuestra cultura hispana me he dado cuenta que nosotros estamos acostumbrados a relacionar el gozo con pasarlo bien. Ya sea en fiestas, ya sea en la playa, ya sea en conciertos o en bares, siempre se escucha que la gente está gozando. Por eso es muy común escuchar expresiones como, bueno, ellos la están pasando de maravilla. O dice la gente, están gozando como nunca. O están disfrutando a lo grande. O algunos otros dicen, oh, qué bien la están pasando. Se escuchan este tipo de frases porque están relacionadas para nosotros como hispanos a pasarlo bien, a tener un buen rato. Y no podemos negar que hay una gran diferencia, sin embargo, entre pasar un buen rato y sentirse feliz y tener gozo. Todo el mundo anda buscando la felicidad. Todo el mundo anda buscando pasar un buen rato. Y la felicidad generalmente se encuentra cuando la economía está bien y hay suficiente dinero, cuando las vacaciones ya están reservadas y sabemos que estamos a punto de irnos de vacaciones, cuando te sientes bien y te ves bien, cuando vas a tu restaurante favorito, cuando andas de fiesta, cuando tu equipo gana la final. Todos esos momentos hacen a la gente sentirse feliz. La felicidad también suele estar relacionada con las relaciones. Si tenemos a esa persona que tanto queremos a nuestro lado, nos sentimos felices. Si la persona que amas está cerca, segura y feliz, entonces tú te sientes feliz. Pero si la persona que tú quieres no está feliz o no está cerca, entonces la felicidad se acaba. Pero aquí es donde está el problema cuando nosotros relacionamos el gozo con esas definiciones que realmente no son gozo. El problema es que todas esas cosas en las que nosotros ponemos nuestra esperanza pueden cambiar de la noche a la mañana. Los mercados mundiales se desploman y vienen crisis. Las vacaciones, lamentablemente, siempre se terminan. Y cuando regresas parece que necesitas unas vacaciones de las vacaciones. ¿Les ha pasado? Los equipos pierden. Las enfermedades atacan. Suceden cosas y la gente se decepciona.
Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué te da gozo? ¿De dónde proviene tu gozo? El gozo no es solo un momento de felicidad, sino una alegría que perdura. La felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo es algo mucho más profundo. Así que el mundo puede experimentar felicidad, pero solo los seguidores de Jesús experimentan el verdadero gozo. El gozo, entonces, ¿dónde se encuentra? Se encuentra simplemente en una relación correcta con Dios a través de Jesucristo. El gozo proviene de lo que Jesús hizo por nosotros cuando murió en la cruz y cuando resucitó de entre los muertos. Y es gracias a Jesús que tú y yo, los creyentes, podemos tener verdadero gozo, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, sin importar que el día de hoy sea lluvioso. Estamos aquí y estamos gozosos. Entonces, la serie en la que vamos a empezar hoy nos va a animar y nos va a animar a elegir el gozo cada día, en lugar de dejar que esas cosas como la ira, los celos, el miedo, la ansiedad, el orgullo se apoderen de nosotros. Porque el gozo que tú y yo tenemos, hermanos, no es un gozo que viene del mundo. El mundo no nos dio este gozo. Así que si el mundo no te da ese gozo, el mundo no puede quitarte el gozo. Solo Jesús nos ha dado este gozo. Así que tú y yo podemos elegir cada día el gozo. Amén. De todas las cartas de Pablo, su carta a los filipenses es simplemente diferente. Es más una carta de amistad y de aliento que Pablo está escribiendo 10 años después de haber plantado esa iglesia. Si tú te fijas en sus otras cartas, él aborda problemas en la iglesia. Es el motivo por el cual las escribe. Por ejemplo, Corintios, dejen de acostarse con sus madrastras. Gálatas, dejen de escuchar a falsos predicadores. Tesalonicenses, dejen de preocuparse tanto por la segunda venida. Todas estas cartas van enfocadas hacia un problema en la iglesia, pero esta carta de Filipenses está basada en el gozo, en la amistad. Y Pablo, lo más sorprendente es que aunque habla tanto de gozo, él no está escribiendo desde un hotel 5 estrellas. Él no está en uno de esos resorts en Orlando que son tan lujosos, tan cómodos, sino que más bien está en una prisión, en una pequeña celda que es vigilada las 24 horas al día por soldados romanos. De hecho, cada 8 horas lo rotaban y lo encadenaban a un nuevo soldado. Y es sorprendente que Pablo todavía pueda conservar gozo y que inste a la iglesia a sentir gozo. Porque este Pablo es el Pablo que ha naufragado, es el Pablo que ha estado exhausto de tantos viajes misioneros, que había sido golpeado, que había sido mordido por serpientes y que estaba tal vez casi ciego para el momento en que escribe esta carta. Pero a pesar de todo, Pablo llama a la iglesia a tener gozo en todas sus circunstancias debido al Evangelio. De hecho, la palabra gozo o regocijarse se encuentra unas 14 veces en esta pequeña carta. Y la palabra evangelio se usa más en esta carta que en cualquier otra carta que Pablo escribió. Así que, ¿qué aprenderemos de Filipenses 1 al 11? Vamos a ver hoy que como creyentes, tú y yo podemos tener gozo como participantes del evangelio y compañeros en el evangelio mientras estamos firmes en la promesa del evangelio. Veamos ese primer punto. ¿Cómo somos participantes del evangelio? Si se fijan, Pablo comienza, ¿verdad?, escribiendo la carta, introduciéndose, presentándose. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es Pablo? Bueno, Pablo era un erudito religioso perseguidor del cristianismo. Ese era Pablo. Pablo creció en Tarso y su nombre hebreo era Saulo. Y contrario a lo que algunos dicen que Jesús le cambió el nombre de Saulo a Pablo, en realidad su nombre en hebreo es Saulo y su nombre en griego, el equivalente, es Pablo. Por eso, cuando escriben sobre él en el Nuevo Testamento, se refieren a él como Pablo. Sus padres eran judíos, pero también eran ciudadanos romanos. Así que este Pablo gozaba de ciertos privilegios que muchos otros no gozaban. Pablo tuvo como mentor a Gamaliel. Y Gamaliel era como uno de los rabinos más respetados de su época. Así que Pablo se entrenó con los de la alta liga. Era además un fariseo.
Y Pablo formaba parte del Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? El Sanedrín era como la Corte Suprema hoy. Era el Tribunal Supremo de Israel, que estaba compuesto por 70 hombres, que era la élite, y el sumo sacerdote. Así que Pablo tenía una muy, muy buena vida y tenía una vida planificada hasta que conoció a Jesús. Fue Jesús quien cambió su vida para siempre y ahora ese Pablo es un plantador de iglesias con la visión de plantar iglesias alrededor de todo el imperio romano. Y luego vemos que él presenta a un segundo hombre, Timoteo. ¿Quién es este Timoteo? Timoteo es un hombre que fue discipulado por Pablo. Es un discípulo de Pablo. De hecho, creció en Listra, nos dice la palabra. Y su abuela y su madre hicieron una gran obra con ese joven. Su abuela Loide y su madre Eunice eran creyentes devotas y ellas lo criaron para que él conociera y amara a Jesús. Y lo más sorprendente es que la obra que hicieron estas mujeres daría su fruto al 100%. Timoteo se convertiría en el pastor de la iglesia de Efeso. Y ambos hombres aquí son descritos como siervos de Jesucristo. Ambos amaban a su maestro. Los lazos del Calvario los unieron para siempre al servicio de su Salvador. Eran como hermanos. Y la carta nos dice, va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús. Todos los santos en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son estos santos? Son los creyentes. Somos tú y yo, los santos en Cristo Jesús. Porque solo hay dos tipos de personas en el mundo. Los que son santos y los que no lo son. Y cuando decimos santo no nos referimos a santurrón o a religioso. Nos referimos a que te conviertes en santo no por lo que tú has hecho ni por lo bueno que eres, sino por lo que Jesús ha hecho por ti. Y porque tú estás en Cristo, entonces tú te presentas ante Dios tan santo como Jesús, porque tú estás en Él. Y cuando Dios te ve, entonces Dios ve a Jesús. Por eso eres santo. Y sabemos que estos santos estaban en un lugar geográfico específico, en Filipos. Esta fue una ciudad que la fundó el rey Filipo de Macedonia. Y eso fue por allí en el 356 a.C. Este rey Filipo era padre de Alejandro Magno, un hombre reconocido. Y este rey le puso a esa ciudad su nombre, Filipo. Esta ciudad estaba en un lugar comercial, una área geográfica comercial muy importante porque tenía riachuelos y manantiales. Y eso permitía que quienes viajaban por esa zona pudieran obtener, ¿verdad?, agua y refrescarse. En principio era una ciudad griega, pero luego pasó a ser romana. Y eso fue después que Octavio y Marco Antonio derrotaran a Bruto y a Casio. Entonces, esta ciudad se consideraba una mini Roma. Era como una élite, pero se esperaba que fuesen leales al César. Era una ciudad además que estaba mixta, era multiétnica. Había judíos, había griegos y había romanos. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a esta ciudad? ¿Cómo plantó Pablo allí en esa ciudad? Bueno, Hechos capítulo 16 nos muestra cómo. Pablo llegó a Filipos alrededor del año 49 o 50 después de Cristo. Entonces él condujo a una exitosa mujer de negocios que se llamaba Lidia a la fe en Jesús. Y ella fue de hecho la primera conversa en Europa. Luego Pablo sería encarcelado allí en Filipo tras expulsar el demonio de una esclava que estaba siendo utilizada por sus dueños. Y fue allí, durante su encarcelamiento, que Dios viene y lo libera. Y cuando Dios lo libera, Pablo guía al carcelero y a su familia a los pies de Cristo. En Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34, nos relata la conversión del carcelero. El carcelero le pregunta a Pablo y a los hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Ahora, con esto no quisieron decir que al creer el soldado todos iban a ser salvos en su casa. Lo que quisieron decir es, escucha las buenas nuevas tú y también todos los de tu casa. Y si creen esto, efectivamente serán salvos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. ¿Ven el cambio inmediato? ¿Ven el fruto del evangelio? Los tomó y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado
él y todos los suyos. Llevándolos luego a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Así comenzó la obra en Filipos. En medio de esa tempestad, en medio de esa dificultad, Dios se movió poderosamente y utilizó a Pablo para llevar a otros al evangelio. Entonces Pablo se recuerda de ellos, versículo 2, y les dice: gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta manera en que Pablo se está presentando allí en la carta, estos deseos, ese es el evangelio. Allí Pablo les está recordando el evangelio. Y los soldados romanos sabían muy bien lo que significaba esta palabra, evangelion, evangelio. Esa palabra se utilizaba principalmente en un contexto militar. Así que ellos sabían muy bien lo que significaba. Cuando se estaba librando una batalla en aquel entonces y cuando se iba ganando, cuando se ganaba definitivamente la batalla, entonces el evangelista o el mensajero corría del campo de batalla hacia la ciudad y llegaba allí a la ciudad con el evangelio, con las buenas nuevas o con las buenas noticias de la victoria. En aquel entonces no había televisión, no había redes sociales como nos enteramos tú y yo hoy. No se podía ni siquiera enviar mensajes de texto. Así que esa era la única manera que las personas podían enterarse de que ya no eras esclavo de nadie, que ya no tenías nada que temer. Así que este hombre llegaba, se paraba allí en medio de la ciudad y gritaba: la victoria ha sido lograda en tu nombre y nuestro enemigo ha sido derrotado. Y de la misma manera, porque Jesús ha ganado la victoria en la cruz y la tumba está vacía, tú y yo, que éramos rebeldes, ahora podemos tener paz y gracia con Dios. Él ganó la victoria en nombre de nosotros. Porque tú y yo no podemos tener paz con Dios ni experimentar la paz de parte de Dios si no recibimos y experimentamos la gracia de Dios. Porque la paz con Dios es el fruto y efecto de la gracia. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es muy simple. El evangelio es: Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y 3 días después resucitó de entre los muertos. Y todo aquel que cree en Él y se arrepiente tendrá vida eterna a través de Él. Ese es el evangelio. Así que el evangelio es la buena noticia de que podemos tener paz con Dios gracias a la gracia de Dios que se encuentra en la persona y en la obra de Jesucristo. Pero el evangelio no es simplemente un consejo sobre cómo vivir. Es una noticia que lo cambia todo, cambia radicalmente tu vida. Lo pudieron ver en el ejemplo del soldado. Y el evangelio no es ese mensaje que muchas veces oímos de: esfuérzate más, hazlo mejor, sé más inteligente, sé más religioso, sé más santurrón. No, el evangelio es que Jesús ha ganado la victoria por nosotros. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ese es el evangelio. Así que todo es gracia. Es una gracia que conduce a la paz y a la experiencia de su presencia en nuestras vidas. Dios nos da más de lo que tú y yo merecemos. Nos da una relación correcta con Él y nos permite experimentar su presencia. Ese es el evangelio. Entonces Pablo a estos hermanos, versículo 7, los lleva en el corazón. Los lleva en su corazón y dice: todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Es decir, lo que Pablo está diciendo es: la misma gracia que me salvó a mí es la misma gracia que los salvó a ustedes. Todos somos participantes de esta asombrosa gracia. La misma gracia que salvó a un fanático religioso, santurrón y perseguidor de la iglesia como yo, a una empresaria adinerada, a una joven endemoniada, a un carcelero suicida y a los soldados que lastimaron tanta gente, es la misma gracia que puede salvar a cualquiera que venga a Jesús. Así que al pie de la cruz, el terreno es parejo. La cruz de Jesús nos deja al descubierto a todos. Nos quita cualquier sentido de orgullo o de derecho. Es más, nos revela cuán desesperadamente necesitamos la gracia de Dios. Nadie tiene derecho a la gracia de Dios, porque nadie se la merece.
Nadie puede ganársela. Así que nuestro origen étnico, nuestro estatus, nuestra educación, nuestros logros, nuestro conocimiento bíblico o nuestros fracasos no nos dan una ventaja o una desventaja con Dios. El terreno es parejo. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es, ¿eres participante del Evangelio o eres simplemente un espectador? ¿Eres participante del Evangelio o un espectador? Porque es muy fácil venir a la iglesia y actuar religiosamente, observar a los demás, criticar a los demás. Pero te pregunto, ¿has participado del Evangelio? ¿Has confiado en las buenas nuevas de Jesucristo? Si tú estás aquí hoy y has confiado en las buenas nuevas, entonces tú eres participante del Evangelio. Y porque eres participante del Evangelio, somos compañeros en el Evangelio. Y ese será nuestro segundo punto. Versículos 3 y 4. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre con gozo en cada una de mis oraciones. Fíjense, Pablo oraba por sus amigos constantemente y estaba agradecido por ellos. La pregunta para nosotros es, ¿por quién oramos nosotros? ¿Estás orando regularmente? ¿Por quién estás orando? Es más, ¿quién ora por ti? ¿Tienes a alguien que ora por ti? Una de las grandes bendiciones de ser el pastor es que yo puedo conocerte y a medida que te conozco yo puedo orar por ti. Pero la mayor bendición en realidad es que yo sé que ustedes oran también por mí. De hecho, cada domingo por la mañana, un grupo de servidores nos reunimos y oramos por ti. Sí, por ti que estás aquí. Oramos por el servicio y también ellos oran por mí. La oración es importante para Dios y por eso debería serlo para nosotros. Deberíamos orar más y más por los demás. Cuando creemos que estamos orando lo suficiente, deberíamos orar incluso mucho más. ¿Estás orando por la gente? ¿Estás orando por tus hermanos en Cristo? Pablo dice, siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias. No solo oraba, daba gracias. Él piensa en ello y da gracias a Dios por ello. Y en el versículo 8 continúa y nos dice, los añoro a todos ustedes con un amor entrañable en Cristo Jesús. Es decir, los amo a todos. Pablo expresa su gratitud. Pablo les deja saber que está agradecido por ellos. Porque la gratitud que no se expresa no vale nada. Si tú estás agradecido y no lo expresas, de nada vale. Pablo le dice lo agradecido que él está por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a las personas por las que estás agradecido por ellas? ¿Cuándo fue la última vez que se los dijiste? Pablo siente gozo en su corazón cuando piensa en ellos. Tan solo pensar. Y es increíble que Pablo no tiene celos ni envidia de ellos. Porque ellos no están en prisión, pero Pablo sí. Es increíble que él no se siente amenazado por ellos. Es increíble que él no comienza a compararse con ellos. Y tampoco se atribuye el mérito de lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Porque Pablo sabe muy bien que la envidia, la inseguridad, la comparación y el orgullo mata el gozo. Y es tan fácil para nosotros ser malagradecidos, sentir envidia de los demás, compararnos con otros y volvernos orgullosos. Es tan fácil. Cuando a un hermano le va mejor que a nosotros, sentimos envidia. Si Dios comienza a usar a alguien poderosamente, nos sentimos inseguros. Si vemos que otra iglesia tiene más recursos que nosotros, entonces nos volvemos envidiosos y empezamos a compararnos con ellos. Entonces de pronto empezamos a quejarnos de todo. Nos quejamos del espacio que tenemos, nos quejamos del equipo, nos quejamos de los músicos, nos quejamos de la falta de músicos o directores, nos quejamos de los directores, de los servidores, del pastor, de todo. Nos quejamos de todo. Y esto sucede porque perdemos de vista la gratitud y comenzamos a quejarnos y a perder el gozo. Incluso cuando servimos y vemos a Dios moverse poderosamente entre nosotros, a veces nos atribuimos el mérito y pensamos que merecemos un trato especial o que nosotros podemos demandar.
pedirle a Dios cosas y pedirle a los hermanos que hagan lo que queremos. Entonces esas cosas que comienzan como deseos, rápidamente se convierten en demandas, en exigencias. Y esas exigencias, esas demandas, luego rápidamente se vuelven necesidad. Ahora lo necesitas. Y esa necesidad rápidamente eleva nuestras expectativas. Y luego, si mis expectativas no se cumplen, entonces nos decepcionamos. Y cuando nos decepcionamos, allí es cuando empezamos a expresar nuestro descontento. No solo a expresarlo, sino a criticar a los hermanos. No, tú siempre haces esto. No, tú nunca haces aquello. No, tú prometiste hacer esto otro. Podemos ver todo lo que está mal con los demás, pero no podemos ver lo que está mal en nosotros. Creemos que hacemos todo bien. Pero si vives quejándote y criticando a los demás, hay algo que no estás haciendo bien. No estás orando. Si vives quejándote de los demás, hay algo que no estás haciendo bien. No estás orando por ellos. Porque es difícil criticar y sentir celos de las personas por las que oras. Pablo sentía un gozo genuino por los filipenses y su gozo era debido a la gratitud que tenía con Dios por ellos. Y eso lo llevaba a orar por sus hermanos con frecuencia. Y él ora, versículo 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día. Y la palabra griega que él usa ahí para participación es koinonía. Una palabra muy familiar para todos nosotros, que significa compañerismo. Y esta palabra koinonía, el significado que transmite es la idea de dos compañeros que van juntos en un barco. Una amistad profunda y duradera. No solo un compañero, sino un hermano. No solo un conocido, sino familia. No consumidores, sino colaboradores en el Evangelio. Por eso Pablo dice, oro por ustedes y me gozo pensando en ustedes, porque estamos juntos en esto. Entonces, ¿qué significa ser compañeros en el Evangelio? Bueno, primero, no puedes ser compañero en el Evangelio si no eres participante del Evangelio. Ellos dos eran compañeros en el Evangelio, tanto Pablo como los filipenses, es porque ellos compartían el Evangelio de la gracia. Tú no puedes ser compañero en el Evangelio si no crees en el Evangelio. Ellos tenían parte en el Evangelio porque eran partícipes de él. Entonces, ser compañeros en el Evangelio significa tres cosas. La primera cosa significa participar en el cuerpo de Jesús. Ser compañero en el Evangelio es participar en el cuerpo de Jesús. Si eres cristiano, entonces debes ser parte de un cuerpo local de creyentes, de una iglesia. Eso no es opcional, es fundamental para tu crecimiento en Cristo. Y no se trata solo de asistir a un concierto o a un evento cristiano, sino de involucrarte activamente en la iglesia. Ahora, no eres salvo por la iglesia, no vas a ser salvo por venir acá, pero sí eres salvo para formar parte de una iglesia. Porque no existe el cristianismo en solitario. Ese cristianismo que nos venden hoy en día no existe. La vida cristiana se vive en relación con otros creyentes. Y esto lo expresa muy bien Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Es decir, Jesús es la cabeza, pero tú y yo, nosotros, somos el cuerpo. El cuerpo no puede despegarse de la cabeza ni de sí mismo. ¿Qué le pasaría a una parte de tu cuerpo si se despega de él? ¿Qué sucedería si tú vas caminando por el estacionamiento y te encuentras con el pie de alguien? Lo primero que harías es gritar. Pero ¿qué pasa con ese pie si se queda allí tirado? Se va a secar, se va a morir. Si no es anexado al cuerpo rápidamente, y gracias a Dios por la tecnología que hay en la medicina, si no es anexado al cuerpo rápidamente, va a morir. Y así mismo pasa con nosotros espiritualmente, cuando nos despegamos del cuerpo.
Y algunos dicen y tienen temor. Yo no quiero ser miembro ni involucrarme demasiado porque yo no quiero ser lastimado de nuevo. Lamentablemente algunos de ustedes han sido lastimados en otra iglesia, en otro lugar. El dolor en la iglesia es algo real que no se puede negar. Pero tienes que entender que nadie está conspirando contra ti para hacerte daño. Nadie aquí está conspirando contra ti. La realidad y lo que sucede es que la iglesia está compuesta de pecadores. Y mientras tú y yo estemos de este lado de la eternidad, vamos a fallar. Entonces, lamentablemente, eso significa que a veces pecaremos unos contra otros. Y Satanás se aprovecha de esos momentos. Porque si hay algo que él quiere es dividir a los cristianos. Dividirlos, aislarlos y luego destruirlos. Y si recuerdas bien, algo que aprendimos hace unos años con el COVID, es que la soledad y el aislamiento pueden causar graves problemas de salud mental y personales. Porque Dios nos creó para vivir en comunidad. Para vivir en comunidad porque estamos hechos a su imagen. Así que cuando tú y yo nos alejamos, cuando nos vamos lejos de la comunidad, nos convertimos en un blanco fácil para el enemigo. Si hay un momento en que el enemigo puede venir y cazarte, es justo cuando estás solo, alejado del cuerpo. Por eso la membresía importa. La membresía importa. Porque cuando tú te vuelves miembro de la iglesia, tú dices, yo me comprometo con este grupo de personas. Esta es mi familia en Cristo. Voy a amarlas, voy a servir con ellas, voy a luchar por ellas y voy a trabajar junto con ellas para hacer nuestra parte en el Evangelio. Lo segundo que significa ser compañero del Evangelio es compartir la misión de Jesús. Compartir la misión de Jesús. En Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. Esas son buenas noticias. Son buenas noticias porque antes tú y yo estábamos perdidos. Pero ahora hemos sido encontrados. Gloria a Dios por eso. Y ahora los rescatados son parte del equipo de rescate. Ahora Dios te ha llamado a que te unas al grupo y vayas a rescatar. Y lo único peor que estar perdido es que nadie esté allá afuera buscándote. Compartir el Evangelio no es solamente tarea de predicadores y pastores, sino de todo el pueblo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? Si tú haces esa pregunta, la mayoría de nosotros, la mayoría de cristianos en Estados Unidos creen que deben compartir su fe. El problema es que la mayoría de ellos no lo hace. Entonces, ¿qué significa compartir el Evangelio? ¿Cómo podemos compartirlo? Bueno, a veces se va a ver de distintas formas y va a depender también de la oportunidad que tengamos. Pero muchas veces puede ser una simple invitación a la iglesia. Ven, acompáñame a la iglesia, siéntate conmigo. Otras veces puede ser orar por las personas, orar el Evangelio, incluso las bendiciones sobre las personas, invitarlos a recibir al Señor. Otras veces puede ser compartir tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, decirles a ellos, antes yo era ciego, pero ahora puedo ver claramente. O, si se te da la oportunidad, pues presentar el Evangelio completo, ¿sí? Presentar el Evangelio. En el principio todo era bueno, pero el hombre decidió rebelarse contra Dios y por producto del pecado fuimos separados de Él. Y luego hemos buscado nuestra felicidad y nuestra vía de vuelta a Dios a través de otros caminos que lo que hacen es dejarnos más rotos. Pero gloria a Dios que Él envió a Jesucristo a vivir la vida que no pudimos vivir, a morir en la cruz por nuestros pecados y a ser resucitado entre los muertos, para que ahora tú y yo, al poner nuestra fe en Él y arrepentirnos de nuestros pecados, no solo somos salvos, sino que somos reconciliados con el Padre. Y no solo somos reconciliados, tenemos esperanza de vida eterna. Ese es el Evangelio. Y lo importante de compartirlo es que todos los que somos cristianos, tú y yo que estamos aquí, llegamos a hacerlo porque alguien compartió el Evangelio con nosotros. Somos testimonios vivos del Evangelio. Lo tercero que significa ser compañero en el Evangelio es participar de la generosidad de Jesús. Participar de la generosidad de nuestro Señor. Porque la realidad es que el ministerio necesita apoyo financiero.
Los filipenses apoyaron a Pablo desde el primer día. De hecho, más adelante en la carta, Pablo les va a decir que ellos fueron los primeros y los únicos en Macedonia que apoyaron financieramente a Pablo y a su ministerio. Porque los filipenses estaban lo suficientemente comprometidos con el evangelio como para dar lo primero y lo mejor de sí mismos, para que así se difundiera el evangelio. No eran simplemente cristianos consumidores que vienen a la iglesia a buscar lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, sino que eran colaboradores en el evangelio y compartían para que así se llevara el evangelio a través del mundo. Y yo sé que podemos poner muchas excusas para no colaborar. Podemos poner muchas, pero todo el mundo siempre tiene algo, al menos algo que puede dar. Que tú y yo estemos dando con un corazón gozoso para así avanzar el reino del Señor. Y cuando hacemos esto, cuando hemos sido partes del evangelio y cuando somos compañeros en el evangelio, podemos sostenernos y podemos caminar juntos firmes en las promesas del evangelio. Ese es nuestro tercer punto. Versículo 6. Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto. Cuando Pablo dice estoy convencido, él quiere decir estoy confiado. Confío plenamente en esto, que quien comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Él estaba confiado y convencido de que lo que Dios comenzó por ellos, lo terminaría por ellos. Porque Dios siempre termina lo que empieza. Dios nunca se queda a medias. Dios nunca renuncia. Él siempre termina lo que ha comenzado. Él te salvó y Él te va a guardar hasta el final. Ahora, muchas veces cuando la gente oye esto o cuando lee este pasaje, a menudo preguntan sobre la seguridad eterna. Vienen y dicen, bueno, ¿tú crees que una vez salvo, siempre salvo? Muchas veces se te acercan así como los fariseos agarraban a Jesús y empiezan a plantear preguntas como para ver, ¿verdad?, dónde te resbala. ¿Crees que una vez salvo, siempre salvo? Bueno, yo digo, en primer lugar, creo que si verdaderamente eres salvo, siempre serás salvo. Si verdaderamente eres salvo, siempre serás salvo. Pero segundo, el problema es la pregunta y la manera en que la estás formulando. Es la pregunta equivocada. Una mejor pregunta sería, ¿abandonaría a Dios a quienes ha salvado? ¿Se daría Dios alguna vez por vencido con sus hijos? No lo creo. Jamás se daría por vencido por sus hijos. Porque Dios sabía lo que hacía cuando te salvó. Él lo sabía bien. Él conocía tu pasado, Él conoce tu presente y conoce tu futuro. A Él no le sorprenden ninguno de nuestros problemas y nuestras fallas. Él conocía perfectamente nuestras fallas, pero la buena noticia es que aún así decidió salvarnos a ti y a mí. Y esta salvación, amén. Esta salvación que Dios ha hecho es una salvación progresiva. Ocurre en 3 tiempos. Y allí es cuando nos confundimos un poco. Allí es cuando las cosas a veces se confunden y malentendemos. Cuando Dios nos salva, es cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús. Y en ese momento somos justificados, somos declarados justos, somos salvados de la pena del pecado para siempre. Una sola vez y para siempre. Hemos sido justificados. Pero luego, una vez que hemos sido salvados de esa penalidad, comienza un proceso, un caminar cristiano. Y ese caminar se llama santificación. Y ese proceso de santificación no pasa de la noche a la mañana. Tú y yo queremos acelerarlo, pero solo Dios sabe cuánto va a tomar el proceso. Entonces, en la santificación, aunque ya yo fui salvo de la pena del pecado, aunque no recibiré castigo eterno, ahora estoy siendo salvado del poder del pecado. Porque antes el pecado me gobernaba a mí y yo era esclavo de él. Pero ahora que he sido salvo, Dios me está santificando y me está limpiando y me está quitando ese poder del pecado sobre mí. Y así un día llegaré al tercer nivel, al tercer tiempo donde es la glorificación. Gloria a Dios por eso, porque en ese momento seremos salvos de la presencia del pecado. Ese día no quedará ni una onza de pecado en ti y en mí. Así que solo hay una salvación y solo hay un camino de salvación.
Pero aquel que nos justificó, aquel que nos salvó, nos está santificando y un día glorioso nos glorificará para que ya tú y yo no pequemos más. Jesús murió para salvarnos de nosotros mismos, para así hacernos lo que Él quería que fuéramos. Y el Evangelio nos dice que tú y yo no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Pablo les recuerda tanto a ellos como a nosotros que Dios aún no ha terminado. Crecer para ser más como Jesús lleva tiempo. Y hermanos, tú y yo tenemos que ser pacientes con la gente. Lleva tiempo, no sucede de la noche a la mañana. Porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios es como un martillo y un cincel. Así que eso va moldeando y va quitando en nuestras vidas todo aquello que no se parece a Jesús. Y es un proceso doloroso. A veces duele. Por eso también hacer ministerio con personas que son pecadoras, a veces también es doloroso. Pero hay algo en lo que podemos confiar. Podemos confiar tú y yo en que Dios siempre termina lo que empieza. Nunca deja nada por terminar. Él lo lleva a completación. Así que si tú eres un padre o una madre y tienes dificultades con tus hijos, los has criado en el Evangelio, han entregado su vida a Jesús, pero se equivocan, no te desanimes. Dios siempre termina lo que empieza. Si no están muertos, Dios no ha terminado. Si estás tratando de vivir para Jesús y a veces te equivocas y te frustras porque no eres lo que quieres ser, la buena noticia es que Dios siempre termina lo que empieza. Si no estás muerto, Dios no ha terminado. Y la tumba vacía y el sonido del despertador en la mañana, esa es la prueba, ese es el recordatorio de que Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Pablo no confiaba en sí mismo, sino en Dios. Y porque confiaba en Dios, él sabía que quien comenzó la buena obra la iba a terminar. Así que al llegar al final de este mensaje, que esto permanezca en tu corazón. No estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. No estás solo en tu caminar con Dios. Somos compañeros en el Evangelio. Dios nos ha llamado a ser compañeros. Dios nos reunió aquí con un propósito. Y ese propósito es mucho más grande que nosotros. Y esta es la promesa de nuevo a la que puedes aferrarte. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Dios no ha terminado contigo. Ni en tu debilidad, ni en tu lucha, ni en tu duda. Así que hoy, agradécele a Dios por aquellos que Dios ha puesto a tu lado, a tus compañeros en el Evangelio. Pídele que te haga crecer en amor abundante, lleno de conocimiento y discernimiento, y confía en aquel que comenzó la buena obra. Él es fiel para terminarla. Sigue presente, sigue viniendo a la iglesia, en las buenas, en las malas, cuando hay alegría, cuando hay dolor, cuando hay dinero, cuando no hay dinero. Sigue presente, sigue viniendo, sigue amando bien, sigue adelante, porque Dios no ha terminado. No importa lo que esté pasando alrededor nuestro. En el Evangelio siempre tenemos verdadero gozo. Amén. Pongámonos de pie. Y a medida que el grupo de alabanza nos conduce en esta última canción, quiero invitarlos, ¿verdad?, a responder al mensaje. Pablo en esta carta comienza su saludo con una oración y también lo termina con una oración. De hecho, él pide en oración que el amor de ellos abunde. También pide que ellos tengan un conocimiento mayor, más discernimiento, para que así ellos sean puros, que ellos sean llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. El mundo en realidad no nos ha dado ese gozo. Y porque no nos ha dado ese gozo, no nos los puede quitar.
El gozo no está en tus circunstancias, sino en Cristo. El gozo no está en tus logros, sino en el Evangelio. El gozo no se encuentra en lo temporal, sino en lo eterno. El gozo se encuentra en Jesús. Así que elige hoy, elige el gozo eligiendo a Jesús. Y en un momento cuando toquen esta canción, quiero ser específico en mis oraciones y orar por ustedes. Quiero orar para que sepas quién eres en Cristo y para que entiendas cómo eso lo cambia todo. Eres amado en Él. Oro para que tengas visión de que tus vecinos y las naciones conozcan y amen a Jesús. Oro para que Dios te bendiga o para que te quebrante, lo que sea necesario para que tú te acerques más a Él. Oro para que ya no seas esclavo del miedo, de la ansiedad o de ese impulso por el éxito, sino que seas libre en Cristo. Oro para que tengas oportunidad de ser generoso, generoso con tu tiempo, con tus talentos y con ese tesoro que Dios te ha dado. Oro para que encuentres una comunidad aquí en esta iglesia, para que así desarrolles un corazón de mentor para la próxima generación. Oro para que cada día elijas el gozo que solo puedes tener en Jesús. ¿Por quién estás orando? ¿Quién ora por ti? ¿Vendrás hoy adelante a orar con nosotros y por otros para que ellos elijan el gozo? Ven adelante y oremos juntos. ¿Vendrás hoy? ¿Darás un paso adelante para orar con nosotros y por otros? Si es así, ven adelante y oremos juntos.